Los primeros discípulos de Jesús. Segunda parte. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. En esta ocasión veremos que Andrés es el símbolo del nuevo hombre. Nos contestaremos por qué Pedro no fue el primer papa y sabremos qué significa el símbolo de las llaves entregadas a Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. ¿Cómo llamó el Señor a sus primeros 4 discípulos? Los evangelios de Mateo y Marcos colocan el llamamiento del Señor a sus primeros 4 discípulos en el escenario de una barca y de trabajo de pesca en el mar. Pero el apóstol Juan dice que fue iniciativa de Andrés y Juan seguir a Jesús en obediencia al anuncio del Bautista, y que estos llevaron ante Jesús a Simón y a Jacobo, sus respectivos hermanos. En apariencia, el relato del apóstol Juan sobre el llamamiento de los primeros 4 discípulos difiere de la narración de los sinópticos. Pero la razón es hermenéutica, no cronológica. El apóstol Juan no busca contradecir ni corregir, sino interpretar lo acontecido. La ausencia de los detalles de la pesca en el Evangelio del apóstol Juan no niega su historicidad, sino que los confirma aportándoles significado teológico, como veremos a continuación. Lo relatado por el apóstol Juan pudo haber sucedido antes de lo narrado por los sinópticos. Es interesante notar también que según el Evangelio del apóstol Juan, en ninguna circunstancia el Señor le hizo el llamado a Simón a seguirle, sino que fue hasta después de su resurrección y luego de enfatizar 3 veces su fidelidad a él. Andrés, hermano de Simón Pedro. Resalta el hecho que a diferencia de los sinópticos, Andrés precede a Pedro en el orden que el apóstol Juan da sobre el llamamiento de los discípulos. Al presentar a Andrés y para determinar quién era él, el apóstol Juan menciona a Simón porque era el más conocido de los apóstoles y lo hace mencionando ambos nombres, Simón, Pedro, porque muchos solo los conocían como Simón, pues ese era su nombre original. El apelativo Pedro era el sobrenombre que le asignó el Señor Jesucristo. El nombre Andrés viene del griego andros o Andreas, que significa varón o varonil, así como el Bautista dijo del Señor: «Después de mí viene un varón». Quizá por esto el apóstol Juan menciona a Andrés de primero, por el significado de su nombre, para presentarlo como tipo del verdadero hombre, de aquel que ha comprendido la realidad de Jesús y que participa de su vida. Como dato interesante, el apóstol Juan, en las 3 anécdotas que relata sobre Andrés, siempre lo relaciona con Felipe, el 5.º discípulo. Tras su encuentro con el Señor Jesús, cuenta el apóstol Juan que Andrés halló primero a su hermano Simón.
Esta frase puede entenderse de tres maneras: que el otro discípulo, es decir, Juan, también fue en busca de su hermano Jacobo, pero que Andrés fue el primero en encontrar al suyo, convirtiéndose en el primer discípulo en testificar de Jesús. También puede significar que lo primero que hizo Andrés temprano a la mañana siguiente fue buscar a su hermano Simón para hablarle de Jesús. O bien también puede significar que, deseoso de compartir su hallazgo del Mesías, a la primera persona que halló fue a su hermano Simón y le habló acerca de Jesús. Luego lo dijo a otros también. Lo importante de esta anécdota es que el contacto personal de Andrés con el Señor le provocó la necesidad y la alegría de darlo a conocer. Lo mismo ocurre con nosotros una vez que experimentamos ese encuentro personal con el Señor. Nadie, después de un encuentro con Jesús, sigue siendo el mismo. Y surge la necesidad de hablar con otros acerca de Él. Y Andrés le dijo a Simón su hermano: hemos hallado al Mesías. Es evidente que había en los discípulos del Bautista una vivaz expectativa respecto del Mesías. Desde Betsaida al norte de Israel hasta Betábara en el sur, han andado tras el anuncio del Bautista y ahora su búsqueda ha terminado. De ahí la noticia: hemos hallado al Mesías. De aquí las palabras del Señor que dicen: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El plural, hemos hallado, significa que Andrés lo discutió con Juan, el otro discípulo, y ambos estuvieron de acuerdo en que Jesús era el Mesías, el Señor, y que ambos recibieron el testimonio del Espíritu Santo. Al verificar por sí mismo la veracidad del anuncio del Bautista, Andrés le dice Mesías, que significa ungido, reconociendo así la permanencia del Espíritu Santo sobre Jesús. En el Evangelio de Marcos, los discípulos reconocen a Jesús de Nazaret como Mesías hasta en el capítulo 8, y lo hacen bajo condición de secreto. Pero el apóstol Juan, desde el primer capítulo, lo presenta como tal, y llama a Jesús mediante 7 títulos: Hijo de Dios, Cordero de Dios, Rabí, Mesías, el anunciado por Moisés y los profetas, Rey de Israel e Hijo del Hombre. Cada uno de estos títulos expresa un aspecto particular de la misión del Señor, y la comprensión de todos y cada uno de ellos no es posible que los discípulos lo hayan logrado en tan solo 2 días de conocer a Jesús. Por esto, el apóstol Juan hace una aclaración: que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, sino cuando Jesús fue glorificado. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él. El evangelista Lucas dice lo mismo al respecto, que tras su resurrección, el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por tanto, la mención de estos títulos cristológicos debe ser considerada como un resumen de todo lo percibido durante el ministerio del Señor y que solo lo comprendieron hasta después. Y Andrés llevó a su hermano Simón ante Jesús. Andrés no solo le habló a Simón sobre Jesús, también lo llevó a él. No obstante, Simón no menciona ninguna palabra en todo el episodio. Mirándole Jesús, en el manuscrito griego literalmente dice:
se le quedó mirando, significando que el Señor percibió profundamente toda la vida de Simón. El Señor le vio con penetración y discernimiento, pero no como el Bautista o como los profetas, sino en un mayor grado, porque el Señor no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Incluso sabía quién iba o no a creer en Él. Por esto, desde que lo vio, supo quién y cómo era Simón, el hermano de Andrés. De inmediato conoció su personalidad y su destino, y lo llamó por su nombre completo: Simón, hijo de Juan. Los manuscritos más antiguos dicen Simón, hijo de Juan. Los manuscritos tardíos dicen hijo de Jonás. En el contexto del Evangelio de Juan, el que Jesús le llame hijo de Juan puede significar que Jesús le reconoce como discípulo del Bautista y como un gran adepto de aquel. Y le dijo: serás llamado Cefas. En arameo, la palabra Cefas significa piedra, y en griego piedra se dice Petros, que luego se derivó en Pedro. Entonces el Señor le dijo a Simón que sería llamado Piedra, pero no como nombre propio. Es pues que Pedro es un apodo, pero como es natural, el cambio de apodo a nombre personal se hace efectivo con el tiempo por el uso. De todos los escritores del Nuevo Testamento, solamente los apóstoles Juan y Pablo utilizan la palabra aramea Cefas al referirse a Simón Pedro. En la Biblia, Dios cambió el nombre de algunos personajes para describir alguna característica en ellos. Por ejemplo, a Abraham por Abraham, a Sarai o Sarai por Sara, a Jacob por Israel. Estos son cambios a mejor. Pero en Jeremías capítulo 20, versículo 3, Dios hizo un cambio a peor. Cambió el nombre del sacerdote Pashur, que significa prosperidad, por el de Magor Misabib, que significa el que infunde terror. Se nos hace evidente en cada uno de los casos de cambio de nombre registrados en la Biblia que hay una relación entre el nombre original y el nuevo. Entonces, ¿qué relación hay entre Simón y Cefas? Simón o Simeón significa escuchar y Cefas significa piedra. Si el cambio de nombre busca describir una característica personal relevante, ¿qué significa que Simón es como una piedra? Vemos en este primer encuentro con el Señor, al que tanto buscaba, que Simón guarda silencio. Pero después se narran constantes errores de él en su interactuación con el Señor Jesús. Su silencio ante Jesús demuestra un acercamiento esquivo, huraño, que contrasta con la efusividad de Andrés y Felipe, así como con la rápida asimilación de Natanael. A Simón le era difícil escuchar y entender el mensaje del Señor, y le era difícil renunciar a sus creencias previas para dar completo lugar a la revelación de Jesús. Por esto es llamado piedra, por su dureza de mente, por su poca capacidad para captar y aprender y para adaptar su conducta a la doctrina del Señor. Ahora bien, hay quienes dicen que hay contradicción entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan al narrar este episodio. Pero
en realidad no hay diferencia ni contradicción. Veamos. Se dice que el apóstol Mateo coloca el cambio de nombre de Simón hasta en el capítulo 16 y que es resultado de haber recibido la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero el apóstol Juan dice que el cambio de nombre fue cuando el Señor Jesús lo conoció y no en el momento en el que Simón le confesó como Hijo de Dios. Una lectura más detenida de la frase del Señor en el relato de Mateo, que dice: también te digo que tú eres Pedro, permite pensar también que ya desde antes el Señor le había cambiado el nombre. De esta manera, la frase tú eres Pedro o piedra puede leerse también como tú ya eres piedra, es decir, ya te he identificado como piedra, o bien yo ya te he dicho que eres piedra, pero es sobre esta roca que edificaré la iglesia. Por tanto, no necesariamente debe leerse en el relato del Evangelio de Mateo un cambio de nombre, sino la aplicación de este cambio hecho con anterioridad. De esta manera, más bien se verifica convergencia y complementariedad entre ambos evangelios. ¿Y por qué se perciben ambos relatos como habiendo diferencia entre ellos? Por la perspectiva teológica de cada apóstol. Al apóstol Mateo le interesa la confesión del discípulo Simón de Jesús como el Hijo de Dios. Y al apóstol Juan le interesa la presencia del Señor Jesús. De aquí el enfoque y el contexto que cada apóstol le da al suceso. Por otro lado, en el pasaje del apóstol Mateo, los católicos romanos creen ver un nombramiento del apóstol Pedro como el primer papa de la iglesia romana. En realidad nombra aquí el Señor Jesucristo a Simón como pastor general de la iglesia en el mundo, como el primer papa o como el primer obispo de la iglesia. Primero analicemos el texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el idioma griego, que es el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, la palabra piedra es Petros y la palabra roca es Petra. En griego entonces se escucharía al Señor diciendo: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿A quién o a qué hace referencia el Señor Jesús como roca? La Biblia dice claramente que la roca es Cristo. En una referencia al milagro de la peña de Oreb que brotaba agua, el apóstol Pablo dice: todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la parábola del que construye su casa sobre la roca invita a construir nuestra vida en Cristo Jesús y su palabra. El mismo apóstol Pedro en Hechos 4:11 y Primera de Pedro 2:6 enfatiza que la roca fundamental de la iglesia es Cristo, diciendo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por tanto, mediante un juego de palabras entre Petros y Petra, entre piedra y roca, el apóstol Mateo busca contrastar la personalidad de Simón como piedra y la naturaleza del Señor Jesús como la roca y fundamento de la iglesia. Otra manera de interpretar esta afirmación del Señor es que la referencia a la roca es hacia la confesión que Simón hizo sobre Jesús y que debe ser la confesión de cada cristiano.
La roca fundamental sobre la cual se edifica la iglesia es la confesión de todos nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Evangelio de Marcos, que se dice que está basado en la predicación del apóstol Pedro, muestra esta confesión en su primer versículo, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Además, y por último, la Biblia en Hechos 15 del 13 al 21 y en Gálatas 2 del 1 al 10, y también la historia de la iglesia, indican que el primer obispo de la iglesia fue Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Queda por dilucidar el hecho que, tras su confesión, el Señor también le dijo a Simón: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa el símbolo de las llaves dadas al apóstol Pedro? Para empezar, debemos saber que estas llaves el Señor también se las dio a todos los demás discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Incluso a nosotros hoy día también se nos han dado estas llaves. Desafortunadamente, una mala interpretación de la frase de las llaves dadas al apóstol Pedro ha hecho que muchos coloquen al apóstol como el portero del cielo, como el guarda de seguridad, siendo que el Señor le dio la función de juez. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y al colocarlo de portero, lo presentan también como un usurpador de la función del mismo Señor Jesucristo de darnos personalmente la bienvenida a su reino. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, la entrega de las llaves al apóstol Pedro solamente significa la apertura de la predicación del Evangelio según el orden establecido por el Señor Jesús en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por esto, en Hechos 2, 14 al 42, vemos al apóstol Pedro siendo el primero en predicar en Jerusalén. En Hechos 8, 14 al 25, quien inaugura la iglesia en Samaria es el apóstol Pedro. Y en Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro es quien abre la predicación a los gentiles.